Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Llegamos al mensaje número 26, dentro del tema general, el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación, que corresponde también al mensaje número 2, ya del semestre de la Conferencia Internacional. El título del mensaje 26 es El hombre natural no acepta las cosas de Dios. Y la lectura de la Biblia es Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 36. Y la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Nosotros estamos hablando de las 7 fiestas. El libro de Levíticos, en el capítulo 23, allí nosotros tenemos un bosquejo general de las fiestas anuales. Aquel año era el año de la salida del pueblo de Egipto, y fue allí que fueron establecidas estas 7 fiestas anuales, las cuales son la primera fiesta, la fiesta de la Pascua; la segunda fiesta, las fiestas de los panes sin levadura; la tercera fiesta, la fiesta de las primicias; la cuarta, la fiesta de Pentecostés; la quinta, la fiesta de las trompetas; la sexta fiesta, la fiesta de la expiación; y la séptima fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, es muy interesante que nosotros podamos entender el significado de estas fiestas. Para comenzar, necesitamos entender que Dios es un Dios de fiestas. Es un Dios que vive en un ambiente muy alegre y de plena felicidad. Usted puede decir, ¿dónde yo puedo ver esto? Abra su Biblia, por favor, en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, allí nos muestra la creación de Dios y mostrando que Cristo, el Hijo de Dios, es la misma sabiduría que Dios usó como arquitecto para crear este mundo. Y en el versículo 22 dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Estamos hablando con relación a la sabiduría. Eternamente tuve el principio, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuese de las fuentes de las aguas, de las muchas aguas, antes de cualquier creación, el Hijo de Dios como la sabiduría, Él ya estaba en el principio con Dios, conforme al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. El versículo 29 nos dice: cuando ponía al mar sus estatutos, para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. En el versículo 30 comienza a hablar de una realidad maravillosa que nosotros no entendemos o no entendíamos sin esta revelación. ¿Cómo vivía Dios en la eternidad? Esto quiere decir, para nosotros, Dios, solo existía Dios, entonces Él vivía de una manera solitaria, de una manera infeliz, solo. Pero no, gracias a Dios, nuestro Dios es triuno, y Él
el Padre y el Hijo vivían de una manera muy alegre. Aquí dice en el versículo 30, con Él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia en aquel día. Yo aquí es el Hijo, que es la misma sabiduría, es el arquitecto. Era sus delicias de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Si usted usa la versión King James actualizada, Él le va a decir a usted que el Hijo era ¿qué? Era el placer del Padre. Día tras día, yo era su placer. Y yo, el Hijo, vivía feliz, vivía festejando delante de Él en todo tiempo. Esta era la vida del Dios triuno antes de la creación. Dios vivía feliz en todo tiempo, el Padre con el Hijo. Y el versículo 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? El versículo 31 entra un nuevo elemento para participar de la fiesta divina. El Padre y el Hijo vivían felices uno con otro. El Hijo era el placer del Padre y el Padre era la alegría del Hijo, era la felicidad del Hijo, pero Dios quiso invitar un elemento más para participar de su fiesta, y este nuevo elemento, hermanos, es el hombre. Me regocijo en la parte y mis delicias son con los hijos de los hombres. Por tanto, queridos hermanos, Dios no nos creó para colocarnos en el mundo y nosotros tenemos que arreglarnos. No, Él quiere introducirnos a su fiesta divina y quiere introducirnos después de la dispensación de la plenitud de los tiempos. Él quiere introducirnos en las fiestas de la eternidad. Para toda la eternidad nosotros vamos a vivir en esta felicidad total con Dios. Por tanto, queridos hermanos, el hombre no entiende esto. Y el Antiguo Testamento, Dios estableció estas 7 fiestas para el pueblo de Israel. Y estas fiestas no tendrían ningún sentido si no hubiese la realidad, ¿no es así? Aquí le voy a mostrar a ustedes, yo voy a hablar rápidamente. Yo quería describir fiesta por fiesta, pero yo creo que no voy a tener tiempo, pero de cualquier manera, pero que en las mismas anotaciones de los mensajes y después en el alimento diario, los hermanos van a colocar más o menos lo que yo puse en mi bosquejo. Entonces voy a hablar de una manera más sintética para que podamos entrar en el mensaje de hoy. Las 7 fiestas, sin la venida de Cristo y realizar la obra que necesitaba ser realizada, las 7 fiestas de Israel no tienen sentido, no tienen sentido. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. La Pascua significa ¿qué? Significa que Cristo es el Cordero Pascual que murió por nosotros para realizar nuestra eterna redención y rescatarnos para Dios. Nos rescató del mundo cuando aquel ángel exterminador fue de casa en Egipto matando a los primogénitos, y a través de la muerte del Cordero y a través de la sangre que fue derramado, colocado en las umbrales de la puerta y también en la parte superior de la puerta, el ángel exterminador no mató a los primogénitos de los judíos, de Israel. ¿Por qué?
porque alguien murió en su lugar. Entonces, este es el significado de la Pascua. Y no solo esto, ellos tenían que colocar sangre para que el cordero sustituya la muerte de los primogénitos. Y ellos comerían la carne del cordero para tener fuerza para viajar y peregrinar en el desierto. Entonces, a partir del día siguiente, comenzaría la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura también significan a Cristo como este pan sin levadura. Sin levadura, nosotros fuimos bautizados como la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, para nosotros comenzar una nueva vida después de la Pascua. Después que Cristo murió por nosotros, nos redimió, nos rescató del mundo, ahora nosotros vivimos para Dios, pero vivimos una vida sin levadura, sin maldad. La levadura de la maldad y la levadura de la malicia. Entonces, nuestra vida cristiana a partir de entonces es una vida de ácimos, de sinceridad, ácimos de pureza. Nosotros pasamos a vivir una vida de honestidad, de sinceridad, de pureza delante de Dios. Entonces, así somos separados. Esta es la realidad de la fiesta. Ahí llega la fiesta de las primicias. Es en el domingo de la Pascua, la fiesta de la primicia. El domingo de la Pascua significa que Cristo murió por nosotros en el día 14 como aquel Cordero Pascual. Pero nosotros temprano, a la madrugada, en el primer día de la semana, Él resucitó. Resucitó y Él entonces se tornó las primicias, siendo presentadas primeramente a Dios el Padre. Entonces, Él es la primicias. Por eso que los sacerdotes entonces tomaría las primicias y haría una ofrenda movida. ¿Qué significa movida? Algo muerto no se mueve. O una ofrenda movida significa que Cristo resucitó. Todas las fiestas sin Cristo no tienen ningún sentido de ser, de tenerlas. Y después, en las fiestas de Pentecostés, son 50 días contados a partir de la fiesta de las primicias. Del domingo de la Pascua se cuentan 7 sábados que son 49 días y un día más que sería el domingo. Entonces serían 7 sábados más un domingo serían 50 días. Por eso el día Pentecostés. Y en el día de Pentecostés, ustedes saben en Hechos capítulo 2, ¿qué sucedió? Dios mandó la llamada promesa del Padre. El Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos 120 galileos que creyeron en el Señor Jesús, discípulos del Señor. Ellos recibieron el derramamiento del Espíritu allí. Oficialmente, la iglesia fue engendrada. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, bautizando a cada uno de ellos para ser miembros del cuerpo de Cristo. Por eso, queridos hermanos, nosotros cuando creímos en Jesús, nosotros no fuimos enrolados en una religión. Nosotros no nos enrolamos en una institución religiosa, no. Nosotros somos bautizados para ser miembros vivos del cuerpo de Cristo. Por eso, como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros debemos funcionar, cada uno ejecutar su función para juntos edificar la casa del Señor, que es su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el día de Pentecostés fue engendrada la iglesia. A partir de entonces, ustedes recuerdan que Jesús en Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, Él dice, después de la resurrección, Él dice, apareció a los discípulos y les recomendó. Voy a leerles. Mateos 28, versículo 18, já
versículo 18, ya después de la resurrección, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo ya resucité, yo ya morí, Dios el Padre me resucitó y me entregó toda autoridad sobre los cielos y la tierra. Ahí entonces esta autoridad Dios dio a la iglesia que fue engendrada, y por tanto haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Nuestro Señor Jesucristo, Él fue resucitado por el Padre, Él fue elevado hasta los cielos, a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Padre, y Él entregó toda autoridad que recibió, está sobre toda autoridad, todo principado, todo dominio, Él está sobre. Entonces, Él entregó esta autoridad a la iglesia que fue engendrada, y nosotros recibimos esta autoridad, ¿para qué? Para ser discípulos a todas las naciones. Es predicar el Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino es predicar el Evangelio para que muchos sean salvos y sean discípulos del Señor. En otras palabras, sean los que son gobernados por Cristo. Este es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino significa el gobierno de Cristo. Cristo necesita gobernar mi vida, su vida y sobre todo los miembros del cuerpo de Cristo. Este es el Evangelio que predicamos. Y nosotros podemos predicar el Evangelio porque nosotros recibimos esta autoridad. Nosotros tenemos esta autoridad que Cristo recibió después de su muerte y resurrección. Y es muy interesante. Por un lado, Él está sentado a la diestra de Dios, pero por otro lado, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta la consumación del tiempo, de los siglos. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ejercemos la autoridad para hacer discípulos a todas las naciones. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Su presencia está en la misma palabra. Ahí entonces la iglesia comienza a actuar. Después de la fiesta de Pentecostés, es la era de la iglesia. Y usted sabe, cuando comienza la era de la iglesia, se interrumpe en el intervalo la actuación, la historia de Israel. Y hoy la historia de la iglesia dura 2000 años ya. Y la historia de Israel se interrumpió por 2000 años de la dispersión. Es un pueblo que está disperso. Pero cuando la iglesia consiga terminar su misión, su responsabilidad, estamos ya en el final de estos 2000 años, en el final. Por eso, hermanos, hasta ahora, el Señor aún no concretó todo lo que la iglesia tiene que hacer. Por eso, hermanos, en estos últimos tiempos, nosotros somos convocados para cooperar con el Señor, predicando el Evangelio, edificando la iglesia y trayendo el reino de Dios aquí en la tierra para poder, queridos hermanos, cerrar esa era. Cuando nosotros completemos la voluntad de Dios, lo que Él tiene que hacer a través de la iglesia, hermanos, Cristo vendrá. Y cuando Cristo vuelva, lo primero que Él va a hacer, Él va a reunir todos los de Israel, los hijos de Israel, dispersos en los 4 rincones de la tierra. Ahí comienza lo que la iglesia llama de restauración o regeneración del pueblo de Israel. Y el remanente van a conocer al Señor, ellos van a llorar por el tiempo que rechazaron al Señor Jesús, y ellos van a invocar el nombre del Señor y serán salvos. Y así terminará esta era, solo que para esto está la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es justamente cuando Cristo regrese, va a tocarse las trompetas para convocar al pueblo de Israel para reunirlo en un mismo lugar. Y la fiesta de la expiación, el día de la expiación, es el arrepentimiento. Ellos serán llamados, se arrepentirán, y la Biblia dice
el remanente serán salvos. Ahí llega al final la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la última fiesta. Quiere decir, todo ya fue hecho y todo será recogido, cosechado, como una cosecha para Dios. La fiesta de los tabernáculos representa el milenio, los 1000 años. Los vencedores de la iglesia que cooperen con el Señor hoy reinarán con Cristo durante 1000 años. Esto está en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 20, versículo 6. Nosotros vemos, hermanos, que estas fiestas, estas 7 fiestas, solo tienen sentido si Cristo viene, realiza la obra de Dios y de lo contrario, hermanos, no hay ninguna realidad. ¿Ustedes entienden? Entonces, es por esto nosotros entendemos por qué esta actitud del pueblo de Israel, cuando Jesús vino aquí en la tierra, Él vino justamente para realizar las obras que faltaban realizar, para dar sentido a estas fiestas, para dar sentido a nuestra vida humana, para dar sentido a la existencia de la creación. ¿No es así? Por ejemplo, Apocalipsis 4. Vamos a ver Apocalipsis 4, el último versículo. ¿Cómo nos dice? El último versículo. Los 24 ancianos delante del trono, ellos van a proclamar: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, todas las cosas existen para hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Entonces, todo tiene sentido, todo tiene sentido. Entonces, si usted excluye a Cristo, rechaza a Cristo, nada más tiene sentido. Toda la creación queda sin sentido. Las 7 fiestas del pueblo de Israel quedan sin sentido. Por eso nosotros, el pueblo, el mundo tenía que recibir bien a Cristo. ¿No es así? Sin embargo, cuando vino Cristo, el mundo no le recibió. Juan capítulo 1, versículo 10. Y Él vino como la palabra. Hermanos, Dios hace la obra por la palabra. Hebreos 11, versículo 3 dice: por la fe que nosotros creemos que el mundo fue hecho, fue creado por la palabra de Dios. El poder de Dios está en la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es el Hijo. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1. Y esta palabra vino al mundo. Esta palabra que formó al mundo, esta palabra que creó todas las cosas, esta palabra que quiere continuar la obra, dando un sentido a la vida humana, esta palabra vino al mundo. Él estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por medio de esta palabra. Pero el mundo no le conoció. No le conoció. Y el versículo 11. Él vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos aquí? El pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel era la nación santa, era el reino de Israel, el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ustedes entienden que el mundo, los hombres deberían recibir con los brazos abiertos. Dios mandó a su propio Hijo como la palabra que creó este universo. Va a continuar haciendo el trabajo por medio de la palabra si la iglesia cree o el hombre cree. Pero el hombre lo rechazó. ¿Por qué el hombre lo rechazó? Es el título de este mensaje. El hombre natural no acepta las cosas de Dios. El hombre natural no entiende. No consigue entender. Ahí, durante todo el transcurso de este capítulo, hoy nosotros vamos a entrar en el capítulo 7 de Juan, hasta el capítulo 6. Los líderes judíos no entendieron por qué Jesús estaba allí. Ellos entendieron a Jesús como ¿qué? Como un rival.
que estaba teniendo la atención del pueblo y el pueblo estaba comenzando a oírlo y ellos perderían su poder. Ellos estaban en la cumbre de la estructura del pueblo judío y ellos entonces descubrieron una falla, una aparente falla de Jesús. Cuando Jesús curó a aquel paralítico que yacía en un lecho, ya hacía 38 años. ¿Recuerdan esto? Junto al tanque de Betesda, a la puerta de las ovejas. Y allí estaba un hombre que yacía hacía 38 años enfermo y nadie conseguía la cura. La religión no conseguía curarlo. Cuando el ángel descendía y movía las aguas del tanque, el primero que saltase al agua sería curado. Pero él, siendo paralítico y no tenía una hora marcada para que el ángel descendiese, y cuando se mueve no había nadie para que lo ayudase. Y él quedó allí 38 años esperando. Y Jesús pasó y le dijo: hombre, ¿usted quiere ser curado? Sí, yo quiero, pero no hay nadie que me ayude. Cuando viene el ángel y mueve las aguas, no hay quien me ayude. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y él inmediatamente tomó su lecho y anduvo. Ahí los judíos, los líderes judíos dijeron: hoy es sábado, usted no puede cargar el lecho. Pero yo fui curado. Un hombre me dijo: toma tu lecho y anda. Pero hoy es sábado. Ahí supieron que era Jesús. Y Jesús sanó en el sábado. ¿Cómo usted puede curar en el sábado? En el sábado no se puede hacer ninguna obra, ni para sanar. Oh, Señor Jesús, miren cómo el hombre es cabezudo. Tiene la cabeza dura, es cabeza dura. Ellos condenaron a Jesús porque él se hacía como Dios el Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, a partir de allí, ellos buscaban matar a Jesús. Entonces, hermanos, el hombre no entiende. Y nosotros hablamos en el capítulo 6 de Juan. Allí había un segundo grupo de personas que estaban allí ya siendo influenciados por la palabra de Jesús. Querían seguirlo, pero ellos querían seguirlo. Los hombres tienen interés. Infelizmente, el hombre después de la caída es egoísta. Solo piensa en sí mismo. Ellos seguían a Jesús para tener el pan, porque Jesús, Él hizo el milagro y multiplicó los 5 panes y 2 peces, alimentando a 5,000 hombres. Y sin contar las mujeres y los niños que estaban allí. Y aún sobraron 12 cestas llenas. Imaginen, si nosotros tenemos un líder entre nosotros que pudiese, si nuestro presidente de la República de Brasil pudiese hacer la multiplicación de los panes todos los días, nosotros no nos preocuparíamos más con las facturas, las compras del supermercado, no nos preocuparíamos más de trabajar porque un presidente que nos da, porque nos va a sobrar también 12 canastas todos los días. Ellos buscaron a Jesús para tener la abundancia de los panes. Hermanos, Jesús no vino para eso. Ahí ellos se frustraron. No fueron atendidos en esta necesidad, en este deseo. Ahí vinieron un grupo de personas que buscaban, amaban a Jesús y fueron sus discípulos. Y el Señor Jesús comenzó a hablar más difícil. Cuando la palabra quedó más complicada, se tornó más complicada. Mi carne es verdadera comida, dijo Jesús. Mi sangre es verdadera bebida. Quien come de mí y bebe de mí, vivirá por mí, tendrá la vida eterna. Ellos dijeron: ¿cómo es esto? Duro es este discurso. ¿Quién lo puede recibir? Esto está en Juan, capítulo 6. Versículo 60. Muchos de sus discípulos, habiendo oído estas palabras, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermanos, allí Jesús dijo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de estos,
Hermanos, ellos no consiguieron recibir las palabras de Jesús de la manera como salió, porque los conceptos humanos comenzaron a limitar su entendimiento. Hermanos, esta mañana este mensaje es para mostrarles esto. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, Él estaba en los cielos, Él es el Verbo que se hizo carne, que vino a la tierra, que se encarnó para poder salvarlo a usted y dar sentido a toda la creación. ¿Qué sería si usted no cree en mis palabras? ¿Qué será cuando usted me vea volver al cielo? Yo vine de allí, voy a tener que subir allí. Él dijo así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. No estoy diciendo para que usted coma mi carne, yo no quiero hacer de ustedes unos caníbales. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero ¿cómo usted va a comer el Espíritu? Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, ¿cómo comer la carne de Jesús? ¿Cómo beber su sangre? Hermanos, todo esto es figurativamente hablando. Entonces, ¿cómo comer de Jesús? Es el Espíritu, tiene que comer del Espíritu porque el Espíritu da vida. Solo que el Espíritu aún es abstracto. ¿Cómo usted come del Espíritu? Las palabras. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Por eso, hermanos, la palabra es tan importante en la vida de la iglesia. La palabra que es la que formó este universo. Y la palabra es la que va a hacer la obra de Dios. Y la palabra es la que le va a dar vida a usted. La palabra es la que le va a gobernar a usted. La palabra le va a dar dirección a usted. Y la palabra le va a alimentar a usted. ¿Es verdad? Ahí el versículo 73. Ahora está hablando del tercer grupo de sus discípulos, que eran los que no creían. Los discípulos representarían hoy a los creyentes, los que ya creyeron. Pero Jesús dijo: hay quien no creen entre ustedes. Estos creyentes no es que ellos volvieran a ser incrédulos, sino que ellos no conseguían acompañar más la palabra del Señor. No consiguieron recibir más la palabra del Señor. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. No creían es no ser creyente, es no creer en lo que el Señor habla. Porque con nuestro filtro de la mente humana, nosotros comenzamos a filtrar la palabra de Dios. Esto no se puede entender, esto no se puede aceptar. La carne es verdadera comida, bebida. Entonces, cuando usted duda, usted pierde la revelación. La revelación es que Jesús no está hablando de la carne, Jesús está hablando del Espíritu. El Espíritu es el que da vida. ¿Y qué es Espíritu? Son las palabras. La palabra que os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, si usted cree, usted va a entender. Si usted no cree, usted ya rechaza. Entonces usted no cree. Y peor aún, quien cree no abandona, queda en el barco, ahí se torna un traidor. Jesús sabía quién lo había de traicionar. Y prosiguiendo, por causa de esto, él dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Por eso, hermanos, nosotros estamos trabajando hoy en la iglesia en Filadelfia. Yo creo que es quien permanezca hasta el final. Estos serán que el Padre entregó al Hijo y el Hijo va a decir: yo no perdí a ninguno. Espero que usted haga parte de esto. Yo quiero hacer parte de esto. Ahí el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Infelizmente, el mismo Jesús tenía todo el poder de Dios, pero los hombres no entienden y lo abandonan. Imagine nosotros. Entonces le preguntó Jesús: ¿vosotros también? ¿Acaso iros también vosotros? ¿Retirarse? ¿Qué cosa? Quedaron solo 12.
¿Ustedes también quieren retirarse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, son las palabras. Las palabras que el Señor habla hacen la obra. Tú tienes palabra de vida eterna. La vida eterna, hermanos, nos introduce a otra dimensión, a la dimensión de la eternidad. No quiera, hermanos, permanecer solo en esta dimensión visible. Es muy pobre esto. Esta dimensión es muy limitada. Hermanos, ¿cuántos hombres están viviendo limitados por esta dimensión del tiempo y del espacio? Ellos solo creen en lo que ven. Dicen sobre Santo Tomé, solo creo viendo. Hermanos, entonces no sean solo estos que viven en esta dimensión limitada. Hermanos, nosotros necesitamos ser llevados a la vida eterna, ser llevados a la dimensión de la eternidad donde Dios vive. No estar tan limitados por nuestra lógica, por nuestro raciocinio. Nuestra mente es muy limitada porque nosotros solo creemos en aquello que vemos, pero existe el mundo invisible. ¿Estoy en lo cierto o no? Pablo, en 2 de Corintios, 2 él dice que, dice en el capítulo 4, en el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Hermanos, nosotros hombres limitados, lógicos, racionales, nosotros solo creemos en aquello que vemos. Nosotros nacemos en nuestra historia, es la historia de aquello que vemos. Entonces nosotros somos muy limitados porque las que se ven son temporales. Las cosas que se ven son temporales, porque un día esto pasa, pero las cosas que no se ven son eternas. Son las cosas que no pasan, son eternas. Entonces, pobre del hombre, miserable del hombre, viviendo solo por las cosas que se ven, y viviendo de esta manera, es el hombre natural que vive de esta manera, y el hombre natural no acepta. Vamos a ver, 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? Natural aquí es anímico, es el hombre que vive por su alma, su mente, emoción y voluntad. Evidentemente aquí es un hombre caído. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué locura es esta que Jesús está hablando? Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Es locura. No. Yo estoy en contra. Voy a abandonar a Jesús. No voy a seguir este camino. Hermanos, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura, ni no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, nosotros tenemos que ir al Espíritu para tener el discernimiento. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos vivir en la esfera espiritual. No esté limitado a su mente natural. Esto es mucho para mí. Yo no entiendo esto. Hermanos, esté abierto para que el Espíritu te lleve. Por eso, yo voy a entrar aquí en el mensaje, o si no, no termino.
Juan capítulo 7. Vamos a acompañar por el texto de la Biblia. Juan capítulo 7, versículo 1. ¿Qué nos dice? Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Si usted entendió toda esta introducción que yo hablé, este preámbulo, usted va a concordar conmigo. Es ridículo que los judíos buscasen matar a quien le vino a traer la realidad a todas las cosas. Es locura. Querer matar a alguien que vino justamente a salvar al mundo, que vino justamente a traer sentido a este mundo. Y Dios desea llevarnos a través de la obra de Cristo, llevarnos a la eternidad para la vida eterna. Pero los líderes de los judíos, que deberían ser los que liderasen aceptar de brazos abiertos a Jesús, ellos fueron los primeros en reaccionar en contra, buscaban matarlo. Entonces Jesús quedó en Galilea, no yendo a Judea para hacer las obras de Dios por causa de esta tentativa de matar a Jesús. Capítulo 1 de Juan, yo leí, Él vino a los suyos no lo recibieron. Antes, no solo hacían oposición, sino que buscaban matarlo, que es en el caso del paralítico. Esto está en Juan 5:18. Juan 5:18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces ellos, con la mente natural, no consiguieron entender lo que Jesús hablaba y no consiguieron recibir a este que vino a salvar al mundo. Entonces esto limitó a las acciones. Jesús tuvo que quedar en Galilea. Volviendo entonces a capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, recuerden que es la última fiesta del año, en el mes séptimo, la última fiesta del año que representan al milenio. Para llegar a la fiesta del tabernáculos, Cristo tenía que realizar toda la obra aquí en la tierra. Entonces, versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y ve a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Miren, este es el concepto del hombre natural. Si usted quiere tener alguna gran realización, Jesús, sus hermanos, voy a continuar leyendo, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, realizar sus obras en Galilea. Jesús, usted lo hace en oculto. Usted necesita divulgar lugares donde pueden darte la mejor visibilidad. Vaya a Judea, vaya a la capital, no quede aquí en los pequeños poblados aquí de Galilea. Este es el concepto natural. Para que también, si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. No es que los discípulos se preocupaban para que se manifestasen al mundo, pero el versículo 5 nos revela, porque ni aun sus hermanos creían en él, ni sus hermanos en la carne, qué tristeza, creían en Jesús, que Jesús era el Cristo, que vino justamente a dar sentido a todo, dar vida al mundo. Ellos no creían en esto. Entonces, hermanos, este es el concepto natural. El concepto natural es el siguiente. Si usted realmente tiene una ambición de hacer una gran obra para Dios, entonces usted tiene que ser conocido por el público. Hoy usted ve los influenciadores
ganan ríos de dinero por causa de popularidad, por causa de todo artículo que publican tiene millones de visualizaciones. Hoy la publicidad es dinero. Los medios sociales son dinero. Usted es conocido en los medios sociales, usted se torna millonario. Entonces usted tiene que aparecer en los medios. Usted tiene que ser conocido por el público. Entonces este es el concepto natural. Usted necesita usar todos los artificios que cada tiempo hay en nuestra época. Es los medios sociales. Usted tiene que usar todos los artificios para divulgar sus hechos, para manifestarse al mundo. El hombre natural se juzga muy capaz de hacer obras para Dios. No conoce, hermanos, que la obra de Dios es realizada por su palabra, hablada por medio de su enviado. No es con artificios de los medios sociales, no es con artificios de buscar notoriedad, fama por los medios humanos, sino que es por la palabra de Dios hablada por su enviado, es que la obra de Dios se realiza. No es por el método natural. ¿Saben? Entonces el mundo, ahí el versículo 7 dice así: no puede el mundo odiaros. Esperen, ya salté los versículos, perdón. Versículo 6. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Dijo a sus hermanos. No puede el mundo, versículo 7, sí, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, de que sus obras son malas. Hermanos, el mundo, las obras del mundo son malas. No solamente porque las obras del mundo son pecado, son cosas pecaminosas, sino que cuando el mundo hace las cosas por la vida natural del hombre, no según la palabra de Dios, no está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Ustedes entienden? Una obra mala no necesariamente sea una obra fea, en el sentido de obra pecaminosa, obra fea, sucia, no. Cuando usted no sigue la dirección del Espíritu, que el mundo vive así, lo que puede surgir de sus obras, su obra puede ser mala. El concepto de obra mala, ¿entienden? Entonces, el hombre natural no está sujeto a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, Jesús tuvo que hablar a Nicodemos, aquel que en el padrón humano, Nicodemos era alguien que estaba en la cumbre de quien vive en la esfera de la limitación del hombre natural. Nicodemos era un maestro. Nicodemos tenía mucho respeto del pueblo. Nicodemos era un hombre culto, era un hombre que conocía las Escrituras. Nicodemos era un hombre maduro, con experiencia, ayudaba a muchas personas. Quiere decir, Nicodemos, en nuestro mundo visible de las cosas que se ven, él ya estaba en la cumbre. Él estaba en la cumbre. Quiere decir, si usted busca, si su carrera que usted desea tanto es llegar a Nicodemos, Nicodemos ya había llegado. Solo que él miró a Jesús y Jesús debería tener 60 años aproximadamente de hombre maduro. Pero Jesús tenía la mitad de su edad. Cuando Jesús salió al ministerio tenía 30 años de edad. Y Nicodemos dijo: yo que busqué toda mi vida llegar en este punto, pero yo no consigo hacer cosas que usted hace, Jesús. Usted solo puede venir de parte de Dios. Hay algo que usted tiene que yo no tengo. ¿Cómo es esto? Jesús le dijo:
Solo hay una manera. Usted tiene que romper esta barrera. ¿La barrera de cuál? ¿Cuál barrera? La barrera de la vida natural, del hombre natural. ¿Qué es la barrera del hombre natural? Hermanos, el hombre natural, él solo vive por lo que ve. Él es lógico. Él vive en el mundo lógico. Él vive en el mundo racional. ¿Estoy en lo correcto o no? Estoy hablando de los hombres, del lado bueno, del lado bueno. Entonces, infelizmente, en estos 20 siglos de la historia de la Iglesia, prácticamente la gran mayoría, 19 siglos o más, hasta los propios cristianos, hasta los líderes cristianos, hermanos, no digo todos, pero la gran mayoría aún servían a Dios en esta esfera humana, en esta esfera terrenal, hermanos, buscando, esforzándose con su capacidad, búsqueda de conocimiento, búsqueda de experiencia, e intentaron servir al Señor de esa manera. Por eso, hasta hoy la iglesia no está aún edificada. La voluntad del Señor no está hecha. Cristo aún no encabeza su propia iglesia. ¿Cómo va a encabezar entonces todas las cosas? Hermanos, la realidad aún no está entre nosotros. Por eso, hermanos, el Señor precisa de algunos que no sean limitados, hermanos, por este mundo lógico. Nosotros tenemos que romper esta barrera del hombre natural. El hombre natural no consigue romper esta barrera. Y Jesús habló con él. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? En el original griego, nacer de nuevo es nacer de lo alto. Usted necesita romper esta barrera natural te limita. ¿Cómo usted va a hacer las cosas que yo hago? Usted tiene que ir al otro lado, usted tiene que ir a lo alto, usted tiene que ir a los cielos, salir de lo que es visible, entrar en la esfera, en el universo invisible. ¿Qué es el universo invisible? El universo donde Dios está, el universo de la eternidad, el universo de la espiritual, el universo celestial. Pero ¿cómo yo consigo entrar en este universo celestial? Entonces usted necesita ir al reino de los cielos, reino de Dios. Usted necesita nacer de nuevo, usted necesita nacer de lo alto. Ahí Nicodemo, de nuevo, razonando con hombre natural dentro de la barrera. ¿Cómo el hombre siendo viejo puede nacer del vientre materno nuevamente? ¿Cómo ya tengo 60 años? Voy a entrar en la barriga de mi madre y nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne va a continuar siendo carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Entonces solo hay una manera de usted romper esta barrera del hombre natural. No es nacer en la carne nuevamente, es nacer del Espíritu. El Espíritu es limitado, el Espíritu está en la eternidad. Entonces, hermanos, este es el secreto. Ahí enseguida dice, vamos a seguir, Juan 3. Quien no nace, oh Señor Jesús. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo voy a romper esta barrera del hombre natural? Necesita nacer de otro reino. Este otro reino es el reino de Dios. En el reino de Dios, hermanos, no hay esta limitación, esta barrera de cosas limitadas. Nosotros podemos ir a la eternidad. Entonces, hermanos, tiene que nacer de nuevo. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto. Ahí entonces Jesús habla algo. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, el hombre natural es lógico.
Él sabe, sucedió determinada situación, Él tiene ya la lógica, ¿cómo resolver esto? 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4. ¿Usted sabe resolver? De aquí, terminada la reunión, después del almuerzo, yo tengo que volver a la estancia nuevamente. Yo tengo que calcular el tiempo que tengo, están allí, el automóvil que voy a usar, la ruta, voy a estar con tránsito intenso o no. Yo voy a calcular a qué hora voy a llegar. Este es el mundo lógico. Pero hermanos, servir a Dios. Nosotros no podemos depender del mundo lógico. Nosotros necesitamos depender del Espíritu. El Espíritu quiere hacer obras muy superiores a lo que el hombre puede hacer. La obra de Dios, solo Dios puede hacerla. Milagros, cosas sobrenaturales, prodigios, señales. Hermanos, solo Dios puede hacerlo. Entonces, si usted continúa usando la vida natural del hombre natural para hacer la obra de Dios, usted no va a hacer esas cosas. Usted va a continuar haciendo el arroz con feijão, lo tradicional, lo racional, lo que 19 siglos muchos líderes cristianos hicieron. Hermanos, Dios necesita hombres que den al Espíritu libertad para que el Espíritu haga. Si Dios hace algo fuera de su lógica, ¿usted acompañaría esto? Entonces surgen enseguida los que abandonan al Señor. Yo no consigo seguir esta palabra profética, no. No es mucho. Este tema de inmersión, este tema de grito de guerra de los adolescentes, preadolescentes, es una locura. No, eso no se puede seguir. Yo voy a salir. Hermanos, este es el hombre natural. El Espíritu no tiene libertad. El Espíritu sopla donde Él quiere. Usted no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Si usted supiese de dónde viene, a dónde va, usted sabe que está dentro de su lógica, dentro de la física clásica. Pero hermanos, el Espíritu no sigue la física clásica. El Espíritu sigue al Espíritu. El Espíritu sigue a Dios. Por eso, hermanos, la palabra profética no sigue la lógica humana. La palabra profética sigue al Espíritu y hace obras sobrenaturales. Este mensaje tiene como meta a sacarlo a usted de su mundo lógico, preferentemente en lo que es referente a servir a Dios. Y su vida también puede ser una vida ilógica. Siga al Espíritu. Oh, Señor Jesús. Siga al Espíritu, siga al Espíritu. El mundo odia a Jesús porque cuando usted comienza a percibir en seguir al Espíritu y no seguir su mente natural, sus obras religiosas del pasado, usted va a ver que estas obras hacen la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, quien sigue al Espíritu, quien sigue a Jesús, descubren que las obras del mundo son malas. ¿Por qué ellos descubren que las obras del mundo son malas? Porque ellas no realizan las voluntades de Dios. No solo porque son pecaminosas, sino porque no siguen la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu, el camino del Espíritu expone al mundo, por eso que el mundo odia. El mundo no odia a usted cuando usted es un cristiano bueno, buenito, pero aún bueno natural. Hace las cosas de una manera del mundo natural. El mundo no le odia a usted. Pero cuando usted hace las cosas según el Espíritu, ahí el mundo le odia a usted, porque usted realiza la voluntad de Dios. Hermanos, no agrade al mundo. Vamos a seguir al Espíritu. Porque lo que el hombre espiritual hace, lo que la iglesia hace hoy,
ya hace que el mundo nos odie. Por eso, hermanos, nosotros tenemos tantas personas. El enemigo levanta tantas situaciones malignas porque el mundo nos odia. Entonces, porque no realizan la obra de Dios y su fin está próximo. Satanás sabe que su fin está próximo. Él levanta muchas situaciones para colocar dudas, para que usted sea uno que haga resistencia a lo que el Espíritu está haciendo. Yo, gracias al Señor, a través de la palabra, veo más personas, tenemos más personas espirituales, personas que hacen la distinción sobre las obras del mundo y sobre las obras del Espíritu. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, las obras, Dios entonces envió al mundo, hablando de las obras malas. Yo voy a mostrarles a ustedes Juan capítulo 3, versículo 16. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios quiere darnos la vida eterna. Esta vida eterna nos da la capacidad de vivir en la esfera de la eternidad, no estar en el mundo lógico, en el mundo del hombre natural. ¿Está bien? Entonces, es una salvación para nosotros, porque Dios envió a su Hijo, no para que juzgase al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere salvar al mundo, porque el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quien no cree en el Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios, hermanos, no será salvo, por el contrario, ya está juzgado. Y el juicio es este. ¿Cuál es el juicio? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La palabra de Dios trae luz y algunos no consiguen seguir la luz. Es mucho para mí. Seguir de esta manera es locura para mí. Entonces yo ya definí, yo no voy a seguir. Y ahí cuando viene la luz, yo huyo. ¿Sabe? A veces usted no entiende por qué esta persona que siempre lo buscó usted para ayuda, y de repente, un día, él deja de buscarlo a usted, y de repente, él cae en las palabras negativas. ¿Por qué? Porque la influencia de la muerte ya entró. Él quiere huir de la luz. Él quiere huir de la luz porque él sabe que la luz va a exponer que sus obras eran malas. No sé si ustedes me entendieron esto. Por eso, entonces, esta es la diferencia entre las obras malas y las obras hechas en Dios. Para Dios es muy grave no creer en su Hijo enviado para salvar al mundo. Todo esto que está sucediendo, esta palabra que el Señor está revelando para nosotros, esta palabra no es nuestra, no es del hombre, esta palabra es de Dios. Entonces, cuando usted no cree, hermanos, es muy grave esto. Nosotros necesitamos creer porque esta palabra viene a salvar al mundo, viene a salvar al mundo. Entonces, los mismos hermanos de Jesús estaban bajo el gobierno de este mundo, conformados al mundo, gobernado por Satanás. Por eso, el mundo los odia. El mundo no odiaba a los hermanos de carne de Jesús, sino que odiaban a Jesús. El mundo odia a quien no es del mundo. ¿Usted es del mundo? Pero ¿qué es no ser del mundo? Juan 15. Vamos a ver, Juan 15. No tiene sentido que usted no diga que no es del mundo y no salió del mundo. Versículo 18.
Versículo 16. Estos mando que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por eso, hermanos, todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, ¿por qué el mundo odia? El mundo hace con que el mundo no conozca a Dios que envía a Jesús. Quiere decir, el mundo odia al enviado de Dios para hacer la obra de Dios. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, hermanos, la obra de Dios ningún hombre hace, no tendrían pecado, pero ahora no han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Quiere decir, saben, es innegable lo que el Espíritu está haciendo entre nosotros. Si usted niega todo esto, en verdad usted está negando al mismo Dios que está haciendo estas propias obras. Hermanos, esto es muy, muy serio. Entonces voy a hablar un poco del tiempo. Versículo, volviendo a Juan 7. Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Señor Jesús. Versículo 6 dice así. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahí el versículo 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Hermanos, el tiempo, el hombre natural es gobernado por su propia mente, por su propio raciocinio, por su propia lógica. Si yo quiero hacer mi obra que sea manifiesta, yo tengo que ir a Jerusalén. Pero Jesús no era gobernado por la lógica, Jesús era gobernado por Dios. El tiempo de Jesús no había llegado. ¿Por qué? Porque Dios no lo había ordenado. Hermanos, nuestro tiempo no es nuestro. Nuestro tiempo es de Jesús. Es de Dios. Entonces, muchas veces, hermanos, parece que ahora es el tiempo, tiene que hacer. Si Dios no te da la luz verde, usted es gobernado por Dios. Deje que Dios determine cuál es su tiempo. Cuando llegó el tiempo, Jesús fue. Entonces no quiere decir que Jesús no va a ir, pero cuando el tiempo se cumplió, Jesús también fue. Entonces, por eso, hermanos, el tiempo de todo aquel que es nacido del Espíritu no es decidido por el hombre, sino que es decidido por Dios. Ahí en el versículo 10 al 11, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmuración acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hermanos, la descripción del capítulo 7, la primera parte, para mostrar a este hombre. Miren la vanidad del hombre que vive en una esfera lógica. Están llenos de preguntas, cuestiones. Él es bueno, él no es de Dios, él es de Dios. Hermano, esta discusión no interesa. Hermanos, tenemos que ir a otra esfera, conocer lo que Dios realmente quiere del enviado de él a través de la esfera espiritual. Ahí el versículo 14.
Mas la mitad de la fiesta subió Jesús en el templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Todo es cuestionamientos, preguntas, dudas. Estoy ya medio cansado de esto. El hombre natural es muy complicado. Todo es problema. Todo se cuestiona, todo se critica, todo no está bien. Saben, cuando nada está bien, algo está equivocado, errado con usted. Oh, Señor Jesús. Ahí le respondió Jesús, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús no habla por sí mismo. Hermanos, muchos piensan la palabra profética es la palabra de Pedro. Es mentira. Yo no tengo la capacidad para dar esta palabra. La palabra tiene que venir de Dios. Si la palabra no viene de Dios, hermanos, la palabra no funciona. ¿Cómo prueba que la palabra es de Dios? Es cuando Dios lo confirma. Dios hace realizar las cosas, comienza a suceder conforme a la palabra. Entonces, hermanos, mi enseñanza no es mía, porque si fuese mía, no realizaba la obra de Dios. Entonces, no es por mi cultura, si yo estudié o no estudié, que los judíos estaban cuestionando. Si alguien quiere hacer la voluntad, usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted conocerá entonces si la doctrina, quiere decir, conocerá con respecto a la enseñanza, si esta doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Usted tiene que discernir, hermano. ¿El enviado de Dios está hablando por él mismo o está hablando la palabra de Dios? ¿Cómo es que usted define, cómo usted discierne si el enviado de Dios está hablando su propia palabra? Y cuando el enviado de Dios está hablando la palabra de Dios, si es la palabra de Dios, ella se confirma, ella es realizada con señales, prodigios y milagros. Hermanos, en estos últimos 6 años, yo digo 4 o 5, pero en realidad ya pasaron casi 7 años desde 2017. 6 años por lo menos, el Señor ha confirmado esta palabra. Milagros y más milagros han sucedido en medio nuestro. ¿Es así o no? Oh, Señor Jesús. Ahí el versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hermanos, muchos que hablan y quieren seguidores y quieren popularidad, quieren tener platea para oír su discurso, es porque buscan su propia gloria. Quien busca su propia gloria, hermanos, él no es verdadero. Y quien es verdadero es aquel que busca la gloria del que lo envió. ¿No es así? Ese es verdadero y en él no hay injusticia. No os dio la ley, Moisés la ley, y ninguno entre vosotros la cumple la ley. Ustedes parecen ser tan legalistas, me condenan, me quieren matarme porque violé el sábado. Y ustedes no cumplen la ley, no guardan la ley, no la observan. ¿Por qué ustedes no se condenan a ustedes mismos? ¿Por qué buscan matarme? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y le dijo, demonios tiene, ¿quién procura matarle? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos maravilláis. Aún niegan que buscan a matar a Jesús. Ellos buscan matar a Jesús y ahora no lo niegan. Entonces voy a decir un hecho. ¿Cuál es el hecho? Yo curé un paralítico y buscan matarme. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. En el sábado ustedes pueden circuncidar a un hombre, porque llegó en el 8º día y todo nacido de Israel tiene que ser circuncidado al 8º día. Pero si el 8º día cae en el sábado, ¿ustedes qué hacen? Ustedes tienen que circuncidarlo. Y ustedes no son presos por causa de esto. Ustedes no violan el sábado por esto. Y yo curé un sábado.
yo curé en el sábado a un paralítico, yo violo el sábado. Y si el hombre en el día de reposo puede circuncidar al hombre, si el hombre puede circuncidarse en el día de reposo, porque la ley no ha sido quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué es juzgad por la apariencia? Es juzgad por su mundo lógico, su mundo racional. El hombre crea sus leyes, aunque la ley vino de Dios, pero el hombre en su concepto hace su propia religión de la ley, condena a unos y no a otros. Hermanos, entonces, esto es horrible. Nosotros no debemos andar por la apariencia. ¿Qué es andar por la apariencia? Andar por lo que se ve. Dios, Él no ve la apariencia, Él ve el corazón. Él ve la realidad del corazón. Él no ve el mundo lógico. ¿Ustedes entendieron? Hermanos, nosotros tenemos que cambiar nuestro concepto también. Entonces voy a leer aquí. Deuteronomio 18, 18, 19. El profeta que Dios prometió a Israel por medio de Moisés no hablará de sí mismo, antes hablará todo lo que Dios le ordene, en cuya boca pondrá sus palabras. Todo el que oye las palabras que él habla en nombre de Dios, le pedirás cuenta. Hermanos, el profeta de Dios, no confunda, el enviado de Dios o el profeta de Dios, el canal que Dios escoge, él no tiene libertad de hablar sus propias palabras. Hay personas que hablan. Cuando nosotros hablamos la palabra profética, hermanos, se está refiriendo a mi palabra. No, la palabra profética es de Dios. Entonces, si usted no acepta la palabra profética que es de Dios, usted no está aceptando a Dios. No es un hombre. Usted no está rechazando un hombre. Usted está rechazando al mismo Dios. Entonces, la obra de Dios, Juan capítulo 6, versículo 29, dice así. Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que creáis en aquel que por él fue enviado. Hermanos, es creer en el Señor Jesús. Y Juan 14, versículo 10, vamos a ver. 14, versículo 10. ¿Cómo nos dice? No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos, Jesús, ¿qué es Jesús? Él es el mismo verbo de Dios, la misma palabra de Dios. Y Él, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no hablaba las palabras conforme al mismo. Era el Padre que permanecía en Él, era quien hablaba. Y esta palabra que el Padre hablaba en Él, realizaba la obra de Dios. ¿Está claro o no está claro aquí? Por eso, hermanos, es lo que el Señor quiere, que la iglesia restaure esta visión, este camino. Hermanos, solo así nosotros vamos a traer al Señor de regreso. Si nosotros estamos confundidos con esto, por eso que el enemigo quiere confundir, lleno de ataques, persecuciones, mentira, quiere confundir su cabeza. Es la palabra de Dios, es la que hace la obra de Dios. Oh, Señor Jesús. Por eso, nosotros no debemos andar por las cosas que se ven, sino por las cosas que no se ven. Vamos a continuar. Vamos a continuar en Juan 7 para que yo pueda terminar. Oh, Señor Jesús. Siempre así. Estoy siempre lejos de terminar. Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar. ¿Dónde estoy? Versículo 25. Decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mira, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo?
quiere decir las autoridades entre el pueblo judío, están dejando que él hable libremente en las plazas. Ellos no querían matarle, no querían arrestarle. ¿Por qué le dejan hablar públicamente? Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí no me conocéis y sabéis que de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Jesús no vino de manera propia. Él no vino por su propia voluntad. Él vino en obediencia al Padre. El Padre lo envió y el Padre lo quiso así, hermanos. Es así, es el hombre de Dios, el hombre enviado por Dios. Él no tiene su propia libertad. Él tiene que hacer el Padre, lo que el Padre quiere, lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiese. Entonces, ¿quién mandó a los alguaciles para prenderle? ¿Quiénes son los autores? Los fariseos y los principales sacerdotes, el liderazgo del pueblo. Les dijo Jesús: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Este es un enigma. ¿Dónde Jesús estaba? Ellos no podían ir. Bueno, pero si Jesús estaba físicamente en aquel lugar, ¿cómo dice que los otros no podían ir? ¿Dónde Jesús estaba? Juan 14 nos revela dónde Jesús estaba. ¿Dónde Jesús estaba? Versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde Jesús estaba? Ahí en el versículo 6, Jesús le respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Quiere decir, donde yo estoy, que los otros no podían estar. Jesús estaba en el Padre todo el tiempo, pero Jesús necesitaba realizar la obra de la muerte y resurrección para poder recibir a los discípulos donde Él estaba, para el Padre. Él es el camino que abrió por su muerte y resurrección para introducir a los que creen en Él para dentro del Padre. Entonces, hermanos, ahí en el versículo 10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 11, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermanos, Jesús ya estaba en el Padre. Su muerte y resurrección, entonces, introdujo a los que creen también en el Padre. Yo y usted hoy estamos en el Padre, estamos en Dios. Entonces, vamos a terminar rápidamente la lectura de Juan 7. Versículo 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no lo hallaremos? Irá a los dispersos entre los griegos y enseñarán a los griegos. Nuevamente esta complicación de la mente. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Hermanos, yo quedo medio cansado de estas cosas, porque, hermanos, es muy complicado. El hombre natural es muy complicado. Por eso, hermanos, el hombre natural no acepta las cosas de Dios y todo lo que está haciendo también hoy en nuestros días. Infelizmente, hermanos, muchos cristianos y muchos siervos de Dios aún viven en el mundo lógico, sirven con su capacidad y conocimiento. Por eso, hermanos, nosotros,
Oh, Señor Jesús. Voy a terminar entonces. Tengo un tiempo. Voy a leer. Tomen 2 Corintios capítulo 5. Voy a terminar aquí. 2 Corintios capítulo 5. Nosotros nacemos. Nuestra creación no es terrena. No sé si ustedes saben. La creación del hombre fue hecha ¿cómo? Cuando Dios sopló su aliento de vida en aquel barro que Dios hizo. Dios hizo un cuerpo de barro aún inerte, y el soplo que vino del Dios eterno entró en aquel muñeco de barro y dio vida a aquel muñeco y se hizo hombre. Y este soplo de Dios se tornó el espíritu del hombre. Por eso, hermanos, que nuestro espíritu sabe que usted tiene un espíritu. Su espíritu vino del soplo de Dios. Su espíritu, hermanos, no fue creado del mundo terrenal. Su espíritu fue creado del mundo eterno. Vino del mundo eterno. Y como consecuencia, el hombre se tornó un alma viviente. Entonces, nuestra alma también es eterna. No muere. Nosotros tenemos el espíritu y el alma. Ahí, hermanos. Solo que todos nosotros nacimos en el cuerpo. Y el cuerpo fue dado. Este cuerpo aquí, hermanos, fue dado para que nosotros podamos vivir en la tierra. Sin cuerpo no podemos vivir en la tierra. Nosotros no podemos espíritus sueltos por ahí. Nosotros tenemos que tener cuerpo. Entonces Dios nos dio un cuerpo para poder vivir aquí. Solo que nosotros estamos formados de espíritu y alma que no pertenece a este mundo limitado, pero nosotros estamos limitados dentro del cuerpo. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Este es nuestro problema. Nosotros nacimos en este cuerpo, nosotros conocimos el mundo de esta manera, el mundo visible. También esto nos limita. Nosotros creemos que el mundo es todo esto, pero nosotros vinimos de lo eterno. El Dios eterno es quien nos creó. Entonces, usted nació en este cuerpo. Usted sabía que está en una habitación temporaria. Esto es una habitación temporaria. Usted no paga alquiler. Usted debía pagar el alquiler a Dios. Si nació más lindo, tiene que pagar más alquiler para Dios. Esto es una habitación temporaria. 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿qué es esta casa terrestre o casa terrenal? De este tabernáculo se deshiciere. Él está refiriéndose a este cuerpo. Este cuerpo fue llamado por Pablo de una casa, una morada terrestre y un tabernáculo. Esta casa va a deshacerse un día. No podemos evitar. Nuestras células se envejecen. La edad viene, nosotros comenzamos a venir las arrugas y es la edad. Y esto está deshaciéndose. ¿Es así o no? Entonces nosotros nacimos viendo el mundo por medio de este cuerpo. Por eso, hermanos, no deje que eso te limite. El mundo no es solo lo que usted ve. Y usted tiene dentro de usted algo eterno, de otra dimensión. Y usted tiene otra cosa en el nuevo nacimiento. Usted nació de lo alto. Usted tiene Cristo morando en usted. Usted tiene el Espíritu de Dios morando en usted, que es eterno. Y Cristo, en el último versículo de Juan 1, Él es la escalera que hizo la unión de las cosas terrenales con las cosas celestiales. Usted no necesita limitarse viviendo aquí abajo. Jesús dijo, ustedes son de aquí abajo. Yo de aquí abajo no soy. Yo soy de arriba. Y Él dejó la escalera para nosotros. ¿Ustedes quieren continuar viviendo aquí abajo?
¿O usted quiere subir por esta escalera y vivir arriba? Entonces, hermanos, vamos a través del Espíritu que nosotros ganamos en el nuevo nacimiento, en el nacimiento de lo alto. Vamos a aprender a vivir en el Espíritu. ¿Está bien? Oh, Señor Jesús. Cuando se deshace, tenemos la parte de Dios, un edificio. La casa no hecha por manos, una casa eterna en los cielos. Por eso, hermanos, esta casa aquí es temporaria, temporal. Necesita cuidar, claro, necesita cuidar bien de ella, pero no exagere, que esto es temporario. Cuide bien de lo que va a ser eterno. Entonces, cuando esto muera, cuando se deshaga un día, nosotros vamos a ser revestidos de esta casa hecha no por manos humanas, sino por Dios, una casa eterna. Y es por esto, en este tabernáculo, gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, en el versículo, oh Señor Jesús, versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, quiere decir, desnudado quiere decir este cuerpo morir, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Quiere decir, la mayoría de los hombres ya pasaron por la muerte. Muchos ya murieron. Están esperando la resurrección cuando Cristo vuelva. Pero mejor aún, antes que este cuerpo morir, que Cristo venga y nosotros seamos transfigurados y lo mortal sea absorbido por la vida. Por eso, hermanos, yo tengo esperanza de ser arrebatado vivo. Si Dios tiene misericordia de nosotros y si nosotros realizamos la voluntad de Dios, que se cumpla en nuestro tiempo, nosotros vamos a tener este privilegio de ser, oh Señor, ¿dónde quiero llegar, hermanos? Donde yo quiero llegar es en el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros andamos por fe, no por lo que vemos. ¿Pero qué es andar por fe? Voy andando en la calle por fe. ¿Qué es andar por fe? Andar por fe, voy a chocarme con algo, ¿no es así? ¿Qué es andar por fe? Es andar por la palabra. Dios habla, yo ando, yo obedezco, inculco la palabra, hago inmersión, dejo que la palabra trabaje en mí, la palabra me da dirección. No es así, hermanos, esto es andar por fe. Ahí, por esto yo dije a ustedes en Hebreos 11, Señor Jesús, voy a terminar con esto. Hebreos 11, tal vez en la conferencia de jóvenes yo explique un poco mejor. Capítulo 11, versículo 1. Hoy di un poco de, ¿cómo se dice? Un spoiler, un adelanto para los hermanos que estaban en la sala de oración. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren la importancia de la fe, porque la fe en la palabra de Dios te lleva a otra esfera. Al versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la realidad está en las cosas que no se ven, no visibles, porque lo visible vino de las cosas invisibles. Dios está en las cosas invisibles y Dios creó las cosas visibles. Solo que cuando usted percibió por este cuerpo, usted nació, usted creció por lo visible. Usted no sabe que detrás de lo visible está lo invisible. Entonces usted vive por la lógica. Hasta siga al Señor por la lógica. Entonces el hombre natural es así, pero nosotros no podemos ser el hombre natural, hombres naturales. Nosotros tenemos que ser más allá de Nicodemos. Tenemos que vivir como Jesús,
dijo, como aquel que es nacido del Espíritu, el viento sopla para donde quiere, usted no sabe de dónde viene, a dónde va. Así debe ser todo aquello que es nacido del Espíritu. Por eso, hermanos, nosotros vivimos por fe, no vivimos por lo que vemos. Punto final. Este es el mensaje que quería pasarles a ustedes.